Un hombre capaz de cerrar los cielos con una palabra, enfrentarse él solo a cientos de falsos profetas y ser llevado al cielo en un carro de fuego. Este es Elías, el profeta que desafió reinos, se enfrentó a reyes y dejó un legado que resuena a través de los siglos. ¿Pero qué hace que Elías sea tan único? ¿Cuál es el secreto detrás de su poder sobrenatural? Algo que todo creyente necesita entender para comprender verdaderamente su importancia. Para ello, necesitamos remontarnos a una época turbulenta de la historia de Israel. Imagínese un reino dividido, donde el pueblo se había alejado de Dios, seducido por cultos paganos promovidos por el rey Acab y su esposa, la infame Jezabel. Es en este escenario de apostasía y corrupción moral que Elías aparece como un faro de luz en medio de la oscuridad espiritual. Su llegada a la escena bíblica es abrupta y dramática, como está escrito en 1 Reyes 17:1. Entonces Elías el tisbita, que vivía en Galaad, le dijo a Acab: «Tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia en estos próximos años, sino por mi palabra». Esta audaz declaración no era solo un pronóstico del tiempo, sino un desafío directo al rey Acab y a todo el sistema de creencias que se había arraigado en Israel. Era como si Elías estuviera diciendo: «Tus falsos dioses controlan el clima, veamos quién tiene realmente poder sobre la naturaleza». Esta confrontación inicial marcó la pauta de toda la misión de Elías: restaurar la verdad y devolver al pueblo al camino correcto. El pueblo de Israel, elegido para ser una luz entre las naciones, estaba inmerso en la oscuridad espiritual. En un escenario tan desolador, Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, decidió intervenir eligiendo un instrumento improbable: Elías, el tisbita. Las Escrituras nos dan poca información sobre los orígenes de este hombre extraordinario. Solo sabemos que era de Galaad, una región montañosa al este del río Jordán, conocida por su abundante vegetación y bálsamo medicinal. Quizás este origen contribuyó a formar el carácter resiliente de Elías, acostumbrado a terrenos difíciles y desafíos naturales. Imagínese a un hombre de aspecto rudo, vestido con una capa peluda y un cinturón de cuero alrededor de su cintura, tal como lo describen las Escrituras. Su barba larga y descuidada y sus ojos penetrantes parecían reflejar el fuego del celo por el Señor. Elías no era un sacerdote entrenado en los rituales del templo, no provenía de un linaje real, ni poseía credenciales impresionantes a los ojos del mundo. Pero había algo en él que lo diferenciaba, algo que lo convertía en un gigante espiritual, una fe inquebrantable en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esta fe, cultivada en el silencio y la soledad, alimentada por la comunión íntima con Dios, le llevaría a enfrentarse al poderoso rey Acab con una audacia que solo podía nacer de una profunda convicción en la soberanía divina. Elías se presentó ante el rey y declaró: «Tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, ante quien me presento, en estos años no habrá rocío ni lluvia, sino según mi palabra». Esta audaz declaración no solo desafió la autoridad del rey, sino también el supuesto poder de Baal sobre las lluvias, marcando el comienzo de un viaje extraordinario, un viaje que revelaría el poder del Dios verdadero y establecería a Elías como uno de los profetas más grandes de la historia de Israel. Tras este enfrentamiento inicial con Acab, el Señor, en su infinita sabiduría y cuidado, guió a Elías lejos de la ira del rey y de la venganza de Jezabel. La orden divina fue clara: «Retírate de aquí, ve al este y escóndete junto al arroyo de Kerit, al este del Jordán». Esta orden no fue solo una estrategia de protección física, sino el comienzo de un intenso período de preparación espiritual para Elías. El arroyo de Kerit, un lugar aislado y de difícil acceso, se convirtió en la escuela del profeta en el desierto. Allí, lejos de las miradas del mundo, pero bajo la atenta mirada del Señor, Elías aprendería lecciones fundamentales sobre la confianza y la provisión divina. La manera en que Dios eligió satisfacer las necesidades de su siervo es particularmente fascinante e instructiva. Las Escrituras nos dicen que el Señor ordenó a los cuervos que alimentaran a Elías, llevándole pan y carne por la mañana y por la tarde. Un hombre solitario, sentado junto a un arroyo,
en medio del desierto, recibiendo su sustento diario directamente de las alas de pájaros considerados impuros por la ley mosaica. Esta providencia sobrenatural conlleva una profunda lección acerca de la soberanía de Dios sobre toda la creación y su capacidad de utilizar medios inesperados para cumplir sus propósitos. Los cuervos, aves conocidas por su naturaleza egoísta y voraz, se convirtieron en instrumentos de la gracia divina, trayendo regularmente comida a Elías. Qué lección tan poderosa acerca de confiar en la guía del Señor, incluso cuando proviene de fuentes inesperadas o aparentemente improbables. Este periodo de aislamiento junto al arroyo de Querite no fue solo una fase de protección física para Elías, sino también un momento crucial de preparación espiritual. Día tras día, comida tras comida, Elías aprendió a depender completamente de Dios. Cada pedazo de pan, cada bocado de carne traído por los cuervos, servía como un recordatorio tangible de la fidelidad del Señor. En este retiro, alejado del bullicio de la sociedad y de los conflictos políticos y religiosos de Israel, Elías tuvo la oportunidad de profundizar su intimidad con Dios. Podemos imaginar las largas horas de oración, meditación y contemplación que llenaban sus días. El silencio del desierto, interrumpido solo por el murmullo de las aguas del arroyo y el ocasional graznido de los cuervos, creó el ambiente perfecto para que Elías alineara su corazón con la voz del Eterno. Fue en este crisol de soledad y dependencia donde se formó el carácter de Elías, preparándolo para los grandes desafíos que le esperaban. Experimentó de primera mano la verdad de lo que más tarde proclamaría el salmista: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Salmo 23:1. Esta experiencia en el arroyo de Querit sentó las bases de la fe inquebrantable de Elías, una fe que se pondría a prueba y se confirmaría en los dramáticos acontecimientos que siguieron. Después de que el arroyo se secó debido a la prolongada sequía, Dios dirigió a Elías en un nuevo viaje, esta vez a Sarepta, una ciudad fuera de las fronteras de Israel, en la región de Sidón. Este cambio geográfico tuvo un significado profundo, porque Sidón era la patria de Jezabel, la reina que había introducido el culto a Baal en Israel. Fue como si Dios estuviera desafiando al enemigo en su propio territorio. Al llegar a las puertas de Sarepta, Elías encuentra a una viuda recogiendo leña. Siguiendo la guía divina, le pide agua y pan. La respuesta de la mujer revela la gravedad de la situación. Solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite de oliva, suficiente para una última comida antes de, como ella misma dice, morir de hambre. 1 Reyes 17:12. Es en este momento de extrema escasez que Elías hace una de las promesas más extraordinarias de la Biblia. «No tengas miedo, ve a tu casa y haz lo que has dicho, pero primero hazme un pequeño panecillo con lo que tienes y tráemelo. Entonces haz algo por ti y por tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la jarrita agotará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra». 1 Reyes 17, 13, 14. Esta promesa no solo puso a prueba la fe de la viuda, sino que también reafirmó el poder de Dios sobre la escasez. Día tras día, la harina no escaseaba y el aceite no se acababa. Un milagro continuo que sostenía no solo a la viuda y a su hijo, sino también a Elías. Este episodio nos enseña sobre la generosidad divina que supera la lógica humana, y cómo Dios honra a quienes confían en Él, incluso frente a adversidades aparentemente insuperables. La estadía de Elías en la casa de la viuda no fue solo un periodo de provisión material, sino también un tiempo de ministerio y manifestación del poder de Dios. Cuando el hijo de la viuda enfermó y murió, Elías, movido por la compasión y la fe, clamó al Señor, lo que resultó en la resurrección del niño. Este milagro no solo trajo consuelo a una madre afligida, sino que también confirmó a Elías como un verdadero profeta del Dios vivo, capaz incluso de revertir la muerte. La estancia de Elías en Sarepta fue, por tanto, un tiempo de refinamiento, donde aprendió acerca de la provisión continua de Dios, la importancia de la obediencia incluso en circunstancias improbables, y el poder de Dios para traer vida donde había muerte. La oración ferviente de cada día en aquella casa extranjera
Era un testimonio visible del cuidado y el poder del Dios de Israel, preparando a Elías para la confrontación épica que estaba por venir en el Monte Carmelo. Habían pasado 3 años desde que Elías declaró la sequía sobre Israel, 3 largos años de cielo sin lluvia, tierra reseca, hambre y desesperación. Entonces, la palabra del Señor vino de nuevo a Elías, diciéndole que fuera y se mostrara al rey Acab. El momento del enfrentamiento final había llegado. Imagínense la escena. Elías, el hombre que había desaparecido durante 3 años, reaparece repentinamente en el palacio real. Su presencia era como un trueno en un cielo claro, anunciando la inminencia de una tormenta espiritual que sacudiría a Israel hasta sus cimientos. Al ver a Elías, Acab lo acusa de ser el perturbador de Israel. Pero Elías, con la audacia que solo puede venir de una profunda convicción en la soberanía de Dios, replica: «No soy yo quien ha perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales». Primero Reyes 18:18. Esta audaz declaración señaló la herida espiritual de Israel y su abandono del Dios verdadero. Elías propone entonces un desafío épico, un enfrentamiento en el Monte Carmelo entre él, como representante del Dios de Israel, y los 450 profetas de Baal, acompañados por los 400 profetas de Acera. El escenario estaba preparado para una de las demostraciones más dramáticas del poder de Dios registradas en las Escrituras. El Monte Carmelo, una cadena montañosa que se extiende por unos 39 kilómetros a lo largo de la costa mediterránea de Israel, se convirtió en el escenario de este choque espiritual. Su ubicación estratégica, visible desde gran parte de Israel, lo convirtió en el lugar perfecto para esta demostración pública del poder divino. Elías establece las reglas del enfrentamiento. Se prepararían 2 altares, uno para Baal y otro para el Señor. Se colocaría un toro en cada altar, pero no se encendería fuego. Los profetas de Baal clamarían a su Dios, mientras que Elías clamaría al Señor. El Dios que respondió con fuego sería reconocido como el Dios verdadero. Primero Reyes 18:24. La propuesta era sencilla, pero las implicaciones eran enormes. No fue solo una prueba de poder entre deidades, sino un momento decisivo en la historia espiritual de Israel, una oportunidad para que el pueblo viera, incontrovertiblemente, quién era el verdadero Dios. La multitud reunida en el Monte Carmelo sería testigo de un espectáculo que quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva de la nación. El desafío comenzó con los profetas de Baal, quienes tuvieron la primera oportunidad de invocar a su Dios. Desde la mañana hasta el mediodía gritaron: «Oh Baal, respóndenos». Pero no hubo respuesta. El silencio ensordecedor que se cernía sobre la montaña solo era interrumpido por los gritos desesperados de los profetas de Baal. A medida que avanzaba el día, la situación se volvió cada vez más frenética. Los profetas de Baal comenzaron a danzar alrededor del altar, gritando cada vez más fuerte, y en su desesperación, incluso se cortaron con espadas y lanzas, como era costumbre, hasta sangrar. Este comportamiento extremo revela la naturaleza violenta y autodestructiva de los cultos paganos, en contraste con la adoración digna y reverente del Dios verdadero. Elías, observando toda esta escena, no pierde la oportunidad de utilizar la ironía para exponer la inutilidad del culto a Baal. Se burla de los profetas, sugiriendo que tal vez su Dios estaba meditando, ocupado viajando, o incluso durmiendo. Esta burla de Elías no fue solo un ejemplo de humor profético, sino una poderosa manera de demostrar la impotencia de los dioses falsos. A medida que avanzaba el día y se acercaba la hora del sacrificio vespertino, se hizo cada vez más evidente que Baal, el supuesto dios de las tormentas y el fuego, era incapaz de responder a las súplicas desesperadas de sus seguidores. Este largo período de clamor infructuoso sirvió para resaltar dramáticamente la diferencia entre el Dios verdadero y los ídolos hechos por el hombre. Como más tarde escribiría el salmista: «Sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca pero no hablan, ojos pero no ven. Tienen oídos pero no oyen,
narices pero no huelen. Salmo 115, 4, 6. La confianza inquebrantable de Elías, incluso frente a cientos de oponentes y una multitud posiblemente escéptica, es un poderoso testimonio de la fortaleza que proviene de una relación íntima con el Señor. Elías sabía que no estaba solo en aquella montaña. Estaba en la presencia del Dios Todopoderoso, el mismo Dios que lo había sostenido junto al arroyo de Querit y en la casa de la viuda de Sarepta. Esta certeza de la presencia y del poder de Dios es el secreto que todo creyente debe descubrir y cultivar en su vida. Cuando fue el turno de Elías, el contraste no podría haber sido más evidente. Mientras los profetas de Baal habían pasado horas en una frenética exhibición de autoflagelación y llanto desesperado, Elías abordó la situación con sorprendente calma y confianza. En primer lugar, restauró el altar del Señor, que estaba en mal estado, un acto simbólico que representaba la restauración de la verdadera adoración en Israel. Utilizando 12 piedras, que representan las 12 tribus de Israel, Elías reconstruyó el altar, recordando al pueblo su herencia e identidad como nación elegida de Dios. Entonces Elías hizo algo que al principio parecía una locura. Hizo verter agua sobre el sacrificio y la leña, no una, sino 3 veces, hasta que el agua se desbordó y llenó la zanja alrededor del altar. Este acto aparentemente contraproducente tenía un propósito claro: eliminar cualquier sospecha de engaño o manipulación. Elías quería asegurarse de que no hubiera ninguna duda de que lo que estaba por suceder era obra únicamente del poder divino. Luego, a la hora del sacrificio de la tarde, se acercó Elías y elevó una oración sencilla pero profunda. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que he hecho todas estas cosas por mandato tuyo. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú, Señor, eres Dios, y que tú vuelves a ti su corazón. 1 Reyes 18, 36, 37. Esta oración revela el corazón de Elías. Su objetivo no era la autopromoción ni la humillación de los profetas de Baal, sino más bien la restauración del pueblo de Israel a la verdadera adoración. Quería que el pueblo reconociera al Señor como el único Dios verdadero. La respuesta fue inmediata y espectacular. El fuego del Señor cayó y consumió no solo el sacrificio, sino también la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua que estaba en la zanja. La demostración del poder divino fue tan completa y abrumadora que no dejó lugar a dudas. Ante esta manifestación innegable, el pueblo cayó postrado y gritó: «¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios!». Reyes 18:39. Este momento marcó un punto de inflexión dramático en la historia espiritual de Israel. El pueblo, que hasta entonces había estado oscilando entre Dios y Baal, ahora tenía una prueba irrefutable de quién era el verdadero Dios. La fe, la obediencia y la confianza inquebrantable de Elías en el Señor prepararon el camino para esta poderosa demostración del poder divino. Este episodio en el Monte Carmelo no es solo un relato histórico, sino una lección atemporal sobre la importancia de permanecer firmes en la fe, incluso frente a una oposición aparentemente abrumadora. Elías, solo contra 450 profetas de Baal, no vaciló porque sabía en quién había creído. Su ejemplo nos enseña que no es el número de seguidores ni la popularidad de una creencia lo que determina su verdad, sino la realidad y el poder del Dios que adoramos. El resultado del enfrentamiento en el Monte Carmelo fue solo el comienzo de una serie de acontecimientos dramáticos que siguieron. Después de la innegable demostración del poder de Dios, Elías ordenó que los profetas de Baal capturados fueran ejecutados, de acuerdo con la ley mosaica, que condenaba la idolatría y la falsa profecía. Este acto, aunque pueda parecer severo a los ojos modernos, fue una aplicación de la justicia divina contra aquellos que habían desviado al pueblo de Israel del camino de la verdad. Fue un momento de purificación espiritual para la nación. Elías luego se dirigió al problema de la sequía que había estado asolando la tierra durante 3 años. Con una fe inquebrantable, subió a la cima del Monte Carmelo y se postró en oración, enviando a su sirviente a mirar hacia el mar. 6 veces regresó el sirviente sin ver nada,
Pero Elías persistió en la oración. En la séptima vez, el sirviente vio una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. La visión de una pequeña nube formándose en el horizonte anunciaba una gran tormenta que estaba por llegar. La persistencia de Elías en la oración es una lección sobre la importancia de la perseverancia en la vida de fe. Incluso después de la gran victoria sobre los profetas de Baal, Elías no se conformó, sino que continuó buscando a Dios fervientemente. Su actitud nos enseña que cada victoria espiritual debe motivarnos a buscar aún más la presencia y manifestación de Dios en nuestras vidas. Cuando la nube se hizo más espesa y el cielo se oscureció, anunciando la tormenta inminente, Elías, movido por el Espíritu del Señor, corrió delante del carro de Acab hacia Jezreel. Esta escena de Elías, superando la velocidad de los caballos del rey, es una poderosa metáfora del poder sobrenatural que Dios concede a quienes confían en Él. Como escribiría más tarde Isaías, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. La llegada de la lluvia marcó el fin de la sequía física en Israel, pero más importante aún, simbolizó el fin de la sequía espiritual. El pueblo había presenciado el poder del Dios verdadero y ahora tenía la oportunidad de regresar a la adoración genuina. Este episodio nos recuerda que Dios es fiel para cumplir sus promesas, aun cuando parezcan imposibles. La pequeña nube que se convirtió en una gran tormenta es un recordatorio de que Dios a menudo comienza con cosas pequeñas, aparentemente insignificantes, para lograr sus grandes propósitos. A pesar de la espectacular victoria en el Monte Carmelo y de la llegada de la esperada lluvia, Elías pronto se enfrentó a un nuevo desafío: la reina Jezabel. Al enterarse de la muerte de los profetas de Baal, juró vengarse de Elías, lo que provocó una reacción sorprendente en el profeta, que acababa de demostrar tanto coraje y fe. Temiendo por su vida, Elías huyó al desierto. Este episodio revela un aspecto profundamente humano de Elías, recordándonos que incluso los más grandes héroes de la fe pueden atravesar momentos de debilidad y desánimo. En el desierto de Berseba, Elías llegó a tal punto de agotamiento físico y emocional que pidió a Dios que le quitara la vida. «Basta, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». 1 Reyes 19:4. Esta confesión de Elías refleja lo que hoy llamaríamos agotamiento espiritual. Después del intenso enfrentamiento en el Monte Carmelo y los años de sequía, Elías estaba exhausto. Su reacción nos enseña que incluso los siervos más dedicados de Dios no son inmunes a la fatiga y al desánimo. Esto nos recuerda la importancia de equilibrar la vida espiritual con el cuidado personal. La respuesta de Dios a la desesperación de Elías fue conmovedora e instructiva. En lugar de reprenderlo, el Señor proveyó para sus necesidades físicas inmediatas. Un ángel apareció trayendo pan y agua y animó a Elías a comer y beber. Este cuidado práctico nos recuerda que Dios no solo se preocupa por nuestra condición espiritual, sino también por nuestras necesidades físicas y emocionales. Después de ser alimentado y descansado, Elías se fortaleció para un viaje de 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, también conocido como Monte Sinaí. Este número no es casualidad. Evoca las experiencias de Moisés y el pueblo de Israel en el desierto, sugiriendo un tiempo de preparación espiritual. En el monte Horeb, Dios se reveló a Elías de una manera profunda e inesperada. No fue en el fuerte viento que destrozó las montañas, ni en el terremoto, ni en el incendio, sino en un suave murmullo. Esta manifestación divina enseña una preciosa lección. A veces Dios habla no en grandes acontecimientos espectaculares, sino en momentos de quietud y reflexión. Es un recordatorio de la importancia de cultivar el silencio y la escucha atenta en la vida espiritual. Dios entonces renovó la misión de Elías, mostrándole que todavía había trabajo por hacer. Debía ungir nuevos reyes y, lo más importante, elegir a Eliseo como su sucesor. Esta renovación de la misión de Elías demuestra la gracia y la paciencia de Dios, incluso cuando su siervo estaba desanimado y dispuesto a darse por vencido. Dios no lo abandonó, sino que lo restauró y le dio un nuevo propósito.
Es un fuerte recordatorio de que Dios entiende nuestras debilidades y siempre está listo para levantarnos y fortalecernos para continuar nuestro camino de fe. El viaje de Elías, después de su encuentro con Dios en el monte Horeb, marca una nueva fase en su ministerio. Siguiendo la guía divina, Elías parte en busca de Eliseo, el hombre elegido por Dios para ser su sucesor. Encuentra a Eliseo arando un campo con 12 yuntas de bueyes, y él mismo es responsable del 12º. Este detalle es significativo, porque sugiere que Eliseo era un hombre rico e influyente, dispuesto a renunciar a todo para seguir el llamado de Dios. El acto de Elías de arrojar su manto sobre Eliseo fue un gesto simbólico que representaba la transferencia de autoridad profética. La respuesta de Eliseo fue inmediata y decisiva. Sacrificó la yunta de bueyes con la que trabajaba. Utilizó la leña del arado para asar la carne y la ofreció al pueblo. Este gesto simboliza una ruptura total con su vida anterior y una dedicación absoluta a su nueva vocación. Es un ejemplo de obediencia radical al llamado de Dios. La relación entre Elías y Eliseo se desarrolló durante los años siguientes, con Eliseo sirviendo como asistente de Elías. Este período de mentoría y capacitación fue crucial, ya que le permitió a Eliseo aprender no solo las habilidades prácticas del ministerio profético, sino también absorber la profunda espiritualidad y el celo ardiente que caracterizaron a Elías. Esto nos recuerda la importancia del discipulado y de transmitir el legado espiritual de una generación a la siguiente. Durante este tiempo, Elías continuó su ministerio profético, confrontando la injusticia y la idolatría dondequiera que las encontrara. Uno de los episodios más notables fue su denuncia al rey Acab y a la reina Jezabel por el asesinato de Nabot y el robo de su viña. Elías no dudó en proclamar el juicio divino contra la casa real, demostrando que nadie, ni siquiera los poderosos, está por encima de la ley de Dios. Este coraje frente al poder injusto es una característica esencial del verdadero profeta. A medida que se acercaba el final de su ministerio, Elías hizo una serie de visitas a varias escuelas de profetas. Estas visitas parecían ser una especie de gira de despedida, donde Elías buscaba fortalecer y animar a quienes continuarían el ministerio profético después de su partida, reflejo de su preocupación no solo por el presente, sino también por el futuro del pueblo de Dios. Finalmente llega el momento de que Elías parta. Acompañado por Eliseo, cruza milagrosamente el río Jordán, dividiendo las aguas con su manto, en una escena que recuerda el cruce del Mar Rojo por parte de Moisés. Este acto no solo demuestra el poder divino actuando a través de Elías, sino que también establece una conexión simbólica entre Elías y Moisés, dos de los más grandes profetas de la historia de Israel. La ascensión de Elías al cielo, en un torbellino con carros y caballos de fuego, es una de las escenas más dramáticas y misteriosas de las Escrituras. Este evento no solo marca el final del ministerio terrenal de Elías, sino que también sirve como una poderosa afirmación de la realidad del mundo espiritual y de la vida más allá de la muerte. La partida de Elías dejó a Eliseo clamando: Padre mío, carros y jinetes de Israel, un reconocimiento del papel de Elías como la verdadera defensa espiritual de Israel, más poderoso que cualquier ejército terrenal. El legado de Elías no terminó con su ascensión al cielo. En el Nuevo Testamento, Elías es mencionado varias veces, siempre como una figura de gran importancia espiritual. Jesús hace referencia a Elías en varias ocasiones, destacando su ministerio a los gentiles y su fidelidad en tiempos de apostasía generalizada. La aparición de Elías junto a Moisés en la transfiguración de Jesús es particularmente significativa, ya que conecta el ministerio de Jesús con la ley, representada por Moisés, y los profetas, representados por Elías, mostrando a Jesús como el cumplimiento de ambos. Además, la expectativa del regreso de Elías antes de la llegada del Mesías, basada en la profecía de Malaquías, crea un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se describe a Juan el Bautista como viniendo con el espíritu y poder de Elías, cumpliendo este papel profético. El ministerio de Elías también sirve como modelo para la iglesia de todos los tiempos. Su valentía al enfrentar la idolatría y la injusticia
su dedicación a la oración y su total dependencia de Dios son cualidades que todo creyente está llamado a emular. La historia de Elías nos enseña la importancia de permanecer fieles en tiempos de apostasía generalizada, de confiar en el poder de Dios incluso ante una oposición abrumadora y de nunca subestimar el impacto de una vida completamente dedicada a Él. El secreto de Elías, que todo creyente debe comprender y aplicar, no es un conocimiento esotérico ni una fórmula mágica, sino la simple pero profunda verdad de que el poder proviene de una relación íntima y continua con Dios. La vida de Elías demuestra que es posible experimentar el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida diaria, no a través de nuestra propia fuerza o habilidad, sino porque servimos a un Dios vivo y poderoso. Esta es una invitación para que cada creyente salga de una fe tibia y cómoda y entre en una vida de valentía y poder espiritual. Como Elías, estamos llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, marcando la diferencia en nuestra generación a través de una fe activa y valiente. El ejemplo de Elías nos desafía a no conformarnos con una espiritualidad mediocre, sino a buscar una experiencia profunda y transformadora con Dios. Uno de los aspectos más inspiradores de la vida de Elías es su viaje de crecimiento espiritual. Aunque era un gigante de la fe, Elías no comenzó siendo un profeta perfecto. Su vida estuvo marcada por altibajos, victorias espectaculares y momentos de profundo desánimo. Esta realidad hace que Elías sea extremadamente relevante para nosotros, creyentes comunes y corrientes, que luchamos diariamente con nuestras propias debilidades y dudas. El episodio del Monte Carmelo, por ejemplo, muestra a Elías en la cima de su confianza y poder espiritual. Él solo se enfrenta a 450 profetas de Baal, demostrando una fe inquebrantable en el Dios de Israel. Su oración en este momento es un modelo de sencillez y de poder. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por orden tuya. Esta oración revela la esencia del ministerio profético, ser un siervo obediente, un canal a través del cual Dios puede revelarse a su pueblo. Sin embargo, poco después de esta espectacular victoria, vemos a Elías huyendo de Jezabel, abrumado por el miedo y pidiendo a Dios que le quite la vida. Esta transición dramática nos recuerda que incluso los siervos más poderosos de Dios no son inmunes al desánimo y al agotamiento. Es reconfortante ver cómo Dios trata con Elías en este momento de debilidad. No lo reprende ni lo abandona, sino que le proporciona descanso, alimento y una revelación personal de sí mismo. Este cuidado amoroso de Dios es una hermosa ilustración de su gracia y paciencia, enseñándonos que Dios no se da por vencido cuando fallamos o nos sentimos débiles, sino que nos restaura y nos fortalece para continuar nuestro viaje. La vida de Elías también nos enseña la importancia de la soledad y el silencio en la vida espiritual. Muchos de los momentos más significativos de su ministerio ocurrieron en lugares aislados, como junto al arroyo Kerit, en la casa de la viuda de Sarepta, en el monte Carmelo y en el monte Horeb. Estos periodos de aislamiento no eran solo para protección física, sino también oportunidades para que Elías profundizara su intimidad con Dios. En nuestra época de constante ruido y distracción, el ejemplo de Elías nos desafía a buscar momentos de quietud para escuchar la voz de Dios. Otro aspecto crucial del ministerio de Elías es su énfasis en la oración. La Biblia nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Durante 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra, y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Este pasaje nos recuerda que el poder de Elías no provenía de alguna cualidad especial que poseía, sino de su conexión con Dios a través de la oración. Es un llamado a que todos valoremos y prioricemos la oración en nuestras vidas, reconociéndola como una fuente de poder espiritual y un medio para alinearnos con la voluntad de Dios. El ministerio de Elías está marcado por una serie de milagros impresionantes que demuestran el poder de Dios obrando a través de él. Estos milagros no eran meros trucos para impresionar a la gente, sino señales poderosas que confirmaban el mensaje de Elías
y revelaban la naturaleza y el carácter de Dios. Uno de los primeros milagros registrados en su vida fue la multiplicación de la harina y el aceite en la casa de la viuda de Sarepta. Este milagro no solo salvó la vida de la viuda y su hijo, sino que también evidenció el cuidado providencial de Dios, especialmente para los más necesitados. Nos recuerda que Dios se preocupa por nuestras necesidades diarias y es capaz de proveer abundantemente, incluso en tiempos de escasez. La resurrección del hijo de la viuda es otro milagro notable. Este acontecimiento anticipa el poder de Dios sobre la muerte y apunta a la resurrección de Cristo, mostrando que Dios no solo es Dios de vivos, sino que también tiene poder sobre la muerte. Para Elías, este milagro debe haber sido una poderosa confirmación de su llamado y de la presencia de Dios en su ministerio. El enfrentamiento en el Monte Carmelo, en el que descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio empapado en agua, es quizás el milagro más espectacular de la vida de Elías. Este acontecimiento demostró claramente la superioridad del Dios de Israel sobre Baal y todos los demás dioses falsos. Fue un punto de inflexión en la historia espiritual de Israel, que llevó al pueblo a reconocer: el Señor es Dios. Primero a Reyes 18:39. Este milagro nos recuerda que Dios es capaz de revelarse de maneras poderosas e innegables, especialmente cuando su nombre y su gloria están en juego. La llegada de la lluvia después de 3 años y medio de sequía es otro milagro significativo. Este acontecimiento no solo demuestra el poder de Dios sobre la naturaleza, sino también su fidelidad en el cumplimiento de sus promesas. La pequeña nube que vio Elías, no más grande que la mano de un hombre, creciendo hasta convertirse en una enorme tormenta, es una hermosa metáfora de cómo Dios trabaja a menudo, comenzando con cosas pequeñas, aparentemente insignificantes, y transformándolas en grandes manifestaciones de su poder. Finalmente, la ascensión de Elías al cielo, en un torbellino con carros y jinetes de fuego, es un milagro más allá de nuestra comprensión. Este extraordinario acontecimiento no solo marca el final del ministerio terrenal de Elías de manera espectacular, sino que también sirve como una poderosa afirmación de la realidad del mundo espiritual y de la vida más allá de la muerte. Estos milagros en la vida de Elías no son simplemente eventos históricos distantes, sino que sirven como poderosos recordatorios del poder y la presencia de Dios. Nos desafían a creer en un Dios que todavía realiza milagros y actúa sobrenaturalmente en respuesta a la fe y la oración de su pueblo. El secreto de Elías, por lo tanto, no fue una habilidad especial para hacer milagros, sino su voluntad de ser un instrumento a través del cual Dios pudiera manifestar su poder. Un aspecto clave del ministerio de Elías, que a menudo se pasa por alto, es su papel como reformador y restaurador de la verdadera adoración en Israel, en una época en la que la idolatría estaba muy extendida y la adoración al Dios verdadero había sido en gran medida abandonada. Elías fue un faro de verdad y fidelidad. Su misión no era solo enfrentar el mal, sino restaurar al pueblo a su pacto con Dios. El episodio del Monte Carmelo es un claro ejemplo de este aspecto de su ministerio. Antes de hacer descender fuego del cielo, Elías hace algo significativo. Repara el altar del Señor, que estaba en ruinas. Este acto simbólico representa la restauración del verdadero culto en Israel. Elías usa 12 piedras para reconstruir el altar, representando las 12 tribus de Israel, un poderoso recordatorio de la unidad del pueblo de Dios y su identidad como nación elegida. Este gesto de Elías nos enseña que la reforma espiritual a menudo comienza con la restauración de los fundamentos de la fe que han sido descuidados u olvidados. En nuestros días, esto puede significar un regreso a las verdades esenciales de las Escrituras, la práctica de la oración sincera y la adoración centrada en Dios. La oración de Elías en este punto también es instructiva. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Primera Reyes 18:36. Esta oración conecta el presente con el pasado,
recordando al pueblo su herencia espiritual y la fidelidad de Dios a través de las generaciones. Es una invitación al pueblo a volver al Dios de sus padres, el Dios de la alianza. El ministerio de Elías también implicó una confrontación directa con los falsos sistemas religiosos de su época. No dudó en desafiar a los profetas de Baal y exponer la inutilidad de su adoración. Este aspecto de su ministerio nos recuerda que la verdadera reforma espiritual a veces requiere que Elías también se preocupe por preparar a la próxima generación de líderes espirituales. Su relación con Eliseo y su participación en las escuelas de los profetas muestran su compromiso con el futuro del pueblo de Dios. Comprendió que la verdadera reforma no es un acontecimiento aislado, sino un proceso continuo que debe transmitirse a las generaciones siguientes. Este aspecto de su ministerio nos desafía a reflexionar no solo sobre nuestro propio viaje espiritual, sino también sobre cómo podemos impactar y preparar a la próxima generación para continuar la obra de Dios. El celo de Elías por la pureza del culto y su disposición a enfrentarse solo a las fuerzas de la idolatría son cualidades que la Iglesia de hoy necesita adoptar urgentemente. En un mundo donde el relativismo moral y el sincretismo religioso son cada vez más comunes, el ejemplo de Elías nos llama a mantenernos firmes en la verdad, incluso cuando nos pone en oposición a la cultura dominante. El secreto de Elías, en este sentido, fue su profunda convicción en la verdad y su inquebrantable coraje al defenderla, sin importar el coste personal. La vida de Elías está llena de lecciones sobre el liderazgo espiritual que son extremadamente relevantes para los líderes cristianos de hoy. Una de las primeras lecciones que aprendemos de Elías es la importancia del coraje moral. En una época en la que el culto a Baal no solo era tolerado, sino promovido activamente por la casa real, Elías tuvo la audacia de ponerse de pie y confrontar el status quo. No dudó en decir la verdad al poder, incluso cuando eso ponía en riesgo su vida. Su valentía no provenía de la confianza en sí mismo, sino de una profunda convicción en la soberanía y el poder de Dios. Para los líderes cristianos de hoy, el ejemplo de Elías es un llamado a la valentía para defender la verdad bíblica, incluso cuando entra en conflicto con las corrientes culturales dominantes. Otra lección esencial que aprendemos de Elías es la importancia de la integridad personal. Elías no solo predicó contra la idolatría y la injusticia, sino que vivió una vida de total dedicación a Dios. Su obediencia a las instrucciones divinas, incluso cuando parecían ilógicas, como ser alimentado por cuervos o pedir la última comida de una viuda, demuestra sumisión total a la voluntad de Dios. La integridad le dio peso y credibilidad a su mensaje. Para los líderes de hoy, esto sirve como recordatorio de que nuestras vidas deben estar alineadas con nuestro mensaje. La autenticidad y la coherencia entre lo que predicamos y cómo vivimos son fundamentales para un ministerio eficaz. La vida de Elías también nos enseña sobre la importancia del autocuidado y la renovación espiritual. Después de la victoria en el Monte Carmelo, vemos a Elías desanimado, lo que nos recuerda que incluso los líderes más poderosos pueden enfrentar el agotamiento. La manera en que Dios cuida a Elías en este momento, ofreciéndole descanso, alimento y una revelación personal, es un modelo de cómo los líderes deben cuidar de sí mismos y buscar la renovación en Dios. Esto es especialmente relevante en nuestra cultura hiperactiva, donde el agotamiento ministerial es una realidad común. La capacidad de Elías de escuchar y obedecer la voz de Dios es otra característica crucial de su liderazgo. Él no actuó por cuenta propia, sino siempre en respuesta a instrucciones divinas. Esto nos recuerda la importancia de buscar constantemente la dirección de Dios en nuestro ministerio a través de la oración y la meditación de las Escrituras. El liderazgo cristiano eficaz no se basa en nuestra propia sabiduría o estrategias, sino en nuestra sensibilidad a la voz y la voluntad de Dios. La relación de Elías con Eliseo ofrece perspectivas valiosas sobre la mentoría y la sucesión ministerial. Elías pasó tiempo entrenando y preparando a Eliseo para continuar su trabajo. Esto nos recuerda la importancia de pensar más allá de nuestro propio ministerio e invertir en el desarrollo de la próxima generación de líderes. La transición de liderazgo de Elías a Eliseo es un ejemplo de cómo la sucesión ministerial debe ocurrir de manera natural y bien planificada.
Finalmente, la vida de Elías nos enseña la importancia de mantener una perspectiva eterna. Su dramática ascensión al cielo nos recuerda que nuestra verdadera recompensa no está en este mundo, sino en la eternidad con Dios.